1996 conocí por primera vez en mi vida a un guitarrista de jazz. Su nombre, Ricardo Pelicán. Más adelante perdí el contacto con su música, hasta que en el año 2001 un CD de Pelicán llegó a mis manos. Esa misma noche fuimos a ver a Ricardo tocar en vivo, y ese fue el origen de esta película. Ricardo nació un 13 de enero de 1956. No sé si miento, pero desde ese día debe haber empezado a hacer música en la barriga de la madre. Había mucha música, porque a mi abuelo le gustaba muchísimo la música y tocaba la guitarra, que fue el que inició toda esta historia familiar. Mis tíos, Walter y Pedro, a pesar de tener gustos diferentes, compartían momentos juntos, así más que nada tocando folclore argentino. Pedro, el otro tío, que era luthier, le hizo una guitarra que no fue para él, fue para el hermano, que es mayor, pero nada que ver, ¿no? El otro no. Y en cuanto la agarró él, de ahí para adelante, ya no lo soltó más. Digamos que la guitarra tiene un año menos que yo, porque la guitarra es del año 57, yo soy del año 56, así que tenemos prácticamente la misma edad. Y que yo tenía, digamos, puestos los ojos, musicalmente hablando, en el hermano mayor. Entonces no aprendió mucho, no dio mucha bolilla, pero venía el nenito atrás, que era Ricardo, y bueno, era más seguidor de todo lo que sea música, estaba siempre en todas las reuniones prendido ahí. Yo estoy al lado de Walter, de chico, muchísimo. Cuando yo tenía 3 años, él venía a casa de visita y yo le pedía que toque Sweet Georgia Brown, que era mi tema preferido, ¿no? Sweet Georgia Brown, sí. Pero después, probablemente, cuando integró el grupo, se habrá cansado de Sweet Georgia Brown porque lo tocábamos. Era como un número obligado.
heredé varias cosas, podríamos decir, de Walter, porque me gustaba mucho su vida, me gustaba estar en su ambiente, estar en el lugar donde él enseñaba, compartir con él esos momentos donde él transmitía sus experiencias a los alumnos y bueno, podríamos decir que yo aprendí muchísimo estando al lado de él. Me siguió los pasos porque aprendió ahí, aprendió conmigo, sí. Tal es así que era muy chico, yo no sé si tendría 8 años cuando yo lo llevé en un recital que hice yo tenía una escuela allá en Palomar, una escuela de guitarra, una academia de guitarra. Y en un cine presenté a los alumnos y también toqué yo. Y lo puse a Ricardito al lado mío ahí acompañándome, y tendría 8 años. En 1972, con 16 años de edad, Ricardo pasa a formar parte de uno de los grupos más importantes del jazz argentino, Swing 39. En el año 78 creo que fue, hicimos más de 500 actuaciones, que creo que es algo así como un récord. Walter, una de las primeras cosas que me dijo fue, en cuestión de afinación, preguntar a él. Yo dije, ¿qué tendrá este pibe? Y así actuamos hasta el año 86, que de común acuerdo, un poco cansados del trajín del grupo, decidimos descansar. No nos queríamos ver más en la vida. No, todo tiene un principio y un final. Y ellos cuando el grupo se disolvió, hacía como 13 o 14 años que tocaban juntos. Es demasiado tiempo para un grupo. Cuando yo propuse que yo tenía ganas de dedicarme a otra cosa y de preparar a alguien como para que ocupe mi lugar en el grupo, me acuerdo que Walter dijo, no, pero sería lindo descansar, que todos descansemos un poco, y Héctor López Fur dijo, sí, claro, ya son varios años con esto, y ahí de común acuerdo decidimos parar con 139. Todos hablaban de Ricardo como un docente único, capaz de transmitir infinidad de cosas. Al finalizar el rodaje me convertí en su alumno, y creo que así terminé de entenderlo todo. Ricky es una persona que apostó mucho a la docencia. Cuando digo mucho, gran parte de su vida. Yo más o menos a los 13 años empecé a tener algunos alumnos, amigos míos. Por supuesto que yo no trabajaba de profesor. Más o menos a los 16 años, Walter, me acuerdo que después de una charla me recomendó que yo podía empezar a trabajar de profesor y podía ganarme la vida con eso y ya dedicarme. Él vio que a mí me gustaba y me explicó más o menos cómo arrancar y bueno, empecé a dar clases, incluso me transformé en un ayudante de él durante muchísimos años. Tiene una asombrosa capacidad de trabajo. Es muy trabajador en el sentido, trabajador efectivo, ¿no? Es decir, se puede poner a hacer escribir temas o escribir ejercicios y puede hacer en una noche un libro entero. Está en un ámbito de enseñanza, con un alumno sentado, dos que están esperando en unos sillones ahí,
otro que está por llegar. Es muy rara la relación así de profesor-alumno fría, que el alumno venga a mi casa, tome la clase, se vaya y yo no sepa más nada de él. No, mantenemos un contacto, nos vemos, me invitan a tocar con ellos, yo los invito a actuaciones mías, a veces voy a comer un asado a la casa de ellos. Se produce algo mucho más fuerte que el hecho en sí mismo de transmitir una experiencia y nada más. Un día me pregunta, me dice, ¿qué vas a hacer de tu vida? Me dijo, ¿vas a ser músico? Bueno, tenemos que hacer esto, esto y esto. Tiene con el alumno una relación casi, es como una relación de amigo, ¿no? En una relación así de confianza y de cariño se puede aprender mucho más, mucho mejor. Entablar una amistad con los alumnos no me cuesta nada. Los alumnos cuando vienen a estudiar con uno, vienen a hacer una entrega muy grande, abren su corazón y uno realmente llega a ellos con mucha facilidad. Y bueno, es un sentimiento muy fuerte, sobre todo cuando veo los resultados, cuando me encuentro con la posibilidad de ver un alumno mío disfrutando de lo que hace, tocando y saber que yo puse mi granito de arena, que yo tengo algo que ver con eso, es algo muy lindo, ¿no? Con la experiencia recogida como ayudante de Walter Malosetti, más un enriquecedor viaje por las principales escuelas europeas de música, en 1986 Ricardo Pelicán funda su propia academia. Era un común denominador encontrarme con un edificio grande, viejo, lleno de profesores, instrumentos y programas de estudio. Eso era lo que yo encontraba en todos lados. Y cuando yo vine a la Argentina, esto fue en el año 86, cuando yo volví, decidí abrir una escuela sin tanto, digamos, con los elementos que yo contaba en la Argentina, que eran muy buenos docentes y la posibilidad de armar un buen programa de estudio. Así que alquilé una casa muy grande, llena de habitaciones, y así arrancó la escuela, digamos, con muchísimos profesores. El día que abrí la escuela teníamos 6 alumnos y 14 profesores. Los alumnos eran, para ellos era como, no sé, como una casa, como era... Nosotros éramos una especie de segundos padres. Tocar en la escuela, digamos, era un lugar muy importante, porque el público era muy especial, eran todos músicos. Los conciertos eran muy variados, es decir, a veces había un grupo de ensemble, como ahora se dice, como grupo soporte, y después venía un grupo profesional. A veces tocábamos los profesores y otras veces invitábamos gente, que la gente podía ser por ahí Joe Pass. Babi López Furs, El Gordo Fernández, Alfonso Johnson, Joe Pass, Jim Hall, Herb Ellis. Era muy importante y tenía una corriente de público tan grande que no cabían en la sala que teníamos para hacer. Se llenaba el vestíbulo también de gente parada que estaba escuchando, que no veía a los músicos, pero escuchaba. La academia la abrí en el año 86 y yo tenía 30 jóvenes años, con mucha energía y no tenía hijos. 2 años después nació Andrés y otros 2 años después nació Sabrina. Bueno, eso fue creo que fue el factor determinante de que cerrara la academia, porque fueron muchos años desde las 11 de la mañana hasta las 1 o 2 de la mañana que no volvía a casa, y los chicos crecían y crecían y crecían y se los estaba perdiendo. Yo si seguía adelante con la escuela, perdía la posibilidad de pasar mucho más tiempo con mi familia, y realmente cuando lo puse en la balanza, preferí la academia, dejar de ir a la academia y cambiar un poco los tiempos, ¿no? Django Reinhardt fue un guitarrista gitano nacido en Bélgica que vivió entre los años 1910 y 1951. A los 18 años, en un incendio, Django sufrió serias quemaduras en los dedos anular y meñique de su mano izquierda. Esto hubiera sido el final de la carrera para cualquier guitarrista, pero no para él. Mezclando el jazz y el blues de Duke Ellington y Louis Armstrong con el folclore gitano de su tierra, Django se unió al violinista francés Stéphane Grappelli y juntos dieron forma al quinteto del Hot Club de Francia.
nacía así el gypsy swing, jazz gitano o jazz de cámara. Guitarra de jazz en todas partes del mundo y de todas las épocas, como que todo el mundo empieza con Django Reinhardt. ¿Viste? A veces hacía escalitas arrastradas. Nosotros como hacemos así dedo por dedo, pero él hacía así. Tiene mucha influencia de Django Reinhardt, tiene mucha influencia mía, tiene mucha influencia de Will Montgomery, de grandes guitarristas, de Paz, pero está siempre, es muy claro su sello de cómo toca. El primer tipo que yo vi hacer un acorde por negra, acompañando este estilo, ¿no? En general se hace, suponete, te doy un ejemplo, ponele, esto sería lo que normalmente suele hacerse. Y Pelican empieza a hacer. Y eso es, al único tipo yo se lo voy a hacer y cuando vi eso dije que quiero aprender a tocar así. Una característica también muy importante de él es que sus solos siempre crecen en intensidad. Empieza, por lo general, tocando notas simples, de a una, ¿no? Después puede ir creciendo el solo en octavas. Y después, muy normal es que el solo termine en acordes. Y eso es lo que hace es que suba la intensidad del solo, y no solamente la intensidad, sino también la intención. Es un exponente único en el mundo, no solo por la parte armónica, sino por cómo combina ambas manos, porque la mano derecha de él es como una especie de batería todo el tiempo. Así como redobles de guitarra, con mucha fuerza. Es un músico recontra para adelante y tenés que estar en training para tocar con él, ¿no? Si bien el estilo hot lo respeta estrictamente cuando lo hace, es capaz de tocar otros estilos con la misma soltura.
Limitación en el bajo está en que es un excelente guitarrista, entonces le dedica, digamos que le dedica de lleno su historia a la guitarra. Me gusta doblemente, porque me gusta su sonoridad, las notas graves es algo que me atraen muchísimo. Por otro lado, me gusta funcionalmente. El bajo participa permanentemente con todos los instrumentistas. Dentro de un grupo de jazz, el bajo está siempre tocando como una extensión de lo que un solista está produciendo en ese momento. Y desde ya tiene sus momentos como instrumento líder también, ¿no? Desde muy chiquito descubrimos que tenía un talento, un oído impresionante, un oído melódico. Él tarareaba las canciones que escuchaba con mucha facilidad, tenía 3, 4 años y él me acuerdo que tarareaba canciones de Armstrong. Bueno, yo sabía que mi viejo era la posta, pero disfrutaba más de la forma de tocar de Ricky. Inclusive Ricky era como un flaco, un pendejo que le salió, ¿viste? Que finalmente terminó tocando y laburando de lo que él quería desde muy joven y pasó a ser como, no sé, un modelo para mí muy importante. Más adelante él comenzó a estudiar conmigo, estudió bastante, habrá estudiado 2 años de guitarra. Él no me cobraba y era mi primo y yo iba y no sé de la clase, por ahí podía pasarme horas en la casa y irme sin la clase por ahí. Los dos éramos dos delirantes. Él era joven y yo era un pendejo que había logrado dejar la escuela por la música y me creía que con eso ya estaba salvado. Y después de esos 2 años, algún día, no sé cómo, cayó un bajo en sus manos y bueno, nunca más dejó de tocarlo. Cuando él tendría aproximadamente 15 años, o no, menos, él, tendría 12, 13. Bueno, yo armé un grupo con amigos, lo titulamos Jazz Friends, amigos del jazz. Y bueno, él fue el baterista de ese grupo. Uno que se llamaba Jazz Friends, exacto. Mirá, ni me acordaba cómo se llamaba, porque después me acordaba de uno que se llamaba Chop Suey, que vino después de Ricky. Chop Suey Jazz and Rock, nada menos. Estuvo Javier, primero en batería y después en bajo. Es uno de esos grupos que les gusta nada más que a los músicos. Y bueno, eso es lo que pasaba, ¿no? No sé por qué nuestros caminos se abrieron. No por nada, yo qué sé. Ricky sigue siendo mi primo hermano y lo adoro. Pero no sé, por ahí estilísticamente la música por ahí puede ser medio incompatible. Aunque yo qué sé, viste, cada vez que tocamos funcionó. Yo los temas los compongo y los guardo en un cajón después. Y entonces, no sé, alguna vez se me ocurrió que tendrían mayor sentido para mí, en todo caso, si yo a cada tema le doy un destinatario, digamos, hago un regalo, una dedicatoria. Además hizo uno, un día mirándome, dice, espera un poquitito. Empezó a escribir, me lo firmó, me lo dedicó, me lo regaló. Lo llamó Señor Chachi. Me hizo un tema. Y yo te diría que es un compositor extraordinario, prolífico como pocos, sobre todo considerando que yo no le conozco un tema feo. Y es muy difícil eso. Y Memoriam West creo que es una que está grabada en un disco de Swing 39. Es un tema dedicado a Wes Montgomery, que es una balada así en acordes, espectacular.
otras, pero o sea, ya con 2 o 3 que me puedo acordar, yo creo que con eso solo me ha robado el corazón alguna vez. Las bozas, por ejemplo, que compuso, las tuvo que numerar. No sé por la boza que irá, pero yo te digo que debe tener más de 70. Fácil. Él tiene como una larga lista de bossa novas con números, ¿no? Y la 2 fue como el suceso en una época, fue el hit del verano, de varios veranos, y estaba buena en realidad. Bossa 2, que fue la bossa número 2 que él compuso, y que tocaron todos mis ensembles, pero que yo no toqué nunca. No me lo acuerdo mucho, pero una cosa... Cosas así. Siempre el último que hice es el que más me gusta. ¿Cuál es el último? El último que hice se llama Pequeña Flor y se lo dediqué a una sobrina que se llama Barbarita y es así, más o menos, si me sale. La primera gira que hicimos juntos fue en el año 86. Estuvimos en varios países de Europa con
invitados en varias escuelas para tocar y dictar algunas charlas, algunas clínicas. En París tocamos con todo el ambiente de los músicos de guitarra de Hot de Francia, de la onda de Jaco Reinhardt. Más adelante, otra gran experiencia, otro gran premio que hemos tenido en la vida fue una invitación a un festival muy grande que se realizó en Noruega, en Oslo. Y entonces viajamos de la Argentina Héctor López Furs, Walter Malosetti y yo. Og spesielt for Absolutt i kveld, argentinske Walter Malosetti, Ricardo Pellecan og Héctor López Fürst. Señores, por favor. Y tocar con él es un fuego, porque o sea, es uno de los tipos que yo he visto tocar con mayor relajación y con mayor calentura. Y yo le dije, che, tocame en un solo tono, porque el jazz y el blues del jazz es en muchos tonos, y el bluesero que viene del rock, más bien como yo, tocamos medio con una sola escala, con las pentatónicas y la escala de blues, y en un solo tono, sin cambiar, en un solo centro tonal. Y entonces él hizo que pareciera que yo tocaba bárbaro, todos me decían qué bien, que tocaste. Yo. Inclusive tiene una cualidad que es que ante cualquier duda escuchás el acorde y ya sabés dónde estás tocando, ya sabés lo que tenés que hacer. Digo, es un director que te dirige con la guitarra. Tocar con él es cómodo, además de todo, además de lograr un producto, además de expresarnos, además de generar un clima bien yacero, etc., uno se divierte. Él tiene la capacidad de estar constantemente dándole a la gente, brindándole, ofreciéndole, colmando sus deseos y sus necesidades de escuchar algo que realmente la satisfaga. Pone todo, pone realmente todo. Claro, en el escenario Ricardo está en el lugar en el que más le gusta, ¿sí? Él es un hombre que todo lo lleva a estar ahí, ¿no? A estar en el escenario y tocando jazz e improvisando. Y es un motivador. Por lo menos en el caso mío me descubre cosas que yo me imagino que puedo hacer, que puedo tocar. Parece como que está haciendo algo fácil, sencillo, muy plástico. Él está relajado. Este movimiento de muñeca quebrada, vos ves que el tipo está relajado, sin embargo, la música que sale te vuela los sesos. ¿Qué tiempo lo hacemos, Master? ¿Qué tiempo lo hacemos? ¿Qué día tenés? Y puedo arrancar solo. ¿Qué tal? Hago la primera parte.
La primera vez que vi a Andrés Pelicán tocando en vivo fue en el año 2001, él tenía 13 años. Desde entonces asistí al crecimiento inusitado de un músico único. Tocar instrumentos. Me acordaba de que tocaba la batería, más o menos, pero me acuerdo de la academia, de que con una guitarrita de juguete iba a tocar con los músicos, con los alumnos, y jugaba. Le compramos después una batería de 3 cuerpos, chiquita, y cuando nos dimos cuenta, los padres de Andrés nos dimos cuenta de lo que nos estábamos metiendo, empecé a inculcarle que toque el piano, la guitarra y otros instrumentos. Después me acuerdo que empecé a estudiar guitarra. Mucho no le gustó. Estudió el piano con 2 o 3 profesores y tampoco se entusiasmó demasiado y el día que estuvimos aquí charlando y le puse el bajo en sus manos y le enseñé a tocar un blues muy sencillo y le agarró un amor a primera vista, podríamos decir, con el bajo, no lo largó nunca más. Y Andrés veo de vuelta que arranca todo de vuelta, ¿viste? Es como una película cíclica. Yo no sé si se completa el círculo. Por ahí es una espiral más que un círculo. Está siendo seducido por la música y por los músicos y por la onda de tener una banda y ensayar y ser parte de un equipo de músicos, más que de un equipo de futboleros, como fuimos Ricky y yo también, que nunca pateamos demasiado bien y fuimos medio pataduras, porque nos gustaba más quedarnos en la pieza a escuchar discos que ir al potrero. Diría yo que no es otro Ricardo, sino otro Javier. Y Andrés se copó mucho con una canción que yo hice dedicada a Jaco Pastorius. Y bueno, si pienso en Andrés, pienso en esa canción, pienso en Blues for Jaco, que es algo así. Cuando era muy joven podría haber tomado el camino del músico profesional y de trabajar de la música, cosa que, bueno, por suerte no elegí. Por suerte elegí el camino un poquito más satisfactorio espiritualmente, no comercialmente. Y bueno, considero que me fue muy bien. Considero que no necesito popularidad. No me sirve en mi vida la popularidad. Sí, viene la popularidad, bueno, bienvenida, no es que yo no quiera ser popular. Hay que tener mucha prensa para ser conocido. Y Ricardo no tiene tiempo de conseguirse prensa.
Debe ser que vive en Palomar. Puede ser que vive en Palomar. Palomar como sitio, pero hubiera sido cualquier cosa, es el ser humano que lo rodea, que él para mí se quiso quedar con la gente que lo quiere y él ama mucho a la gente, la gente que está con él. No creo que si hay alguien que no se conecte bien con él, que termine en algo. Por eso no terminó, digamos, o no concluyó cosas más grandes porque él no quiso, exactamente. Las empresas grandes por ahí te promocionan mucho porque tanto un disco como un libro puede venderse no solamente en la Argentina, sino en otras partes del mundo. Pero a mí me da mucha bronca que hagan negocio con cosas que uno ama tanto, así que prefiero no transar. Ricardo es un músico de excepción y como yo lo conozco, es un ser humano muy sensible, de carácter muy emocional. Eso, por supuesto, también se traduce en su arte. Lo veo como un gran padre de familia y que tiene esa actitud hacia con todas las personas que se acercan a él, ¿no? Es un tipo súper paternal, protector, que bueno, cuando uno es joven y está buscando un profesor, un maestro, eso es algo impresionante, ¿no? Porque te afirma muchísimo muchos aspectos de tu vida, ¿no? Ricardo es un tipo que tiene el don de enseñar por ahí sin que él se dé cuenta por ahí. Vos estás tocando con él y le ves determinadas actitudes que a vos te quedan, ¿viste? Y aprendés de esas actitudes que él tiene. Es heredero de una cosa que hay en Argentina que empieza pero antes del rock, antes de, no sé, hace muchísimos años. Cara Alemán representa a mí esa vertiente de la guitarra argentina, ¿no? Como que no lo veo en nada, en la vida, en otra actividad que no sea de música. Tiene un oído armónico extraordinario, es un compositor fuera de serie, muy buen solista de jazz y es un excelente maestro de música. ¿Qué más se puede pedir? Yo una vez lo presenté en una clase donde habíamos repartido un montón del currículum de él por todos lados a mis alumnos. Fueron en una clase hace bastante, ¿no? Y lo presenté diciéndole, bueno, ustedes ya leyeron todo su currículum, ya conocen todos sus logros académicos, pero les voy a decir algo que no dice ahí, es un buen tipo. Es muy justo, no le gustan las injusticias y es de apoyar a todos los que puede. Él jamás se niega a ayudar a alguien. Yo tuve la suerte de crecer con una familia importante, que me ha querido mucho y que me ha apoyado siempre. Actualmente yo tengo una familia hermosa, que es mi señora, mis 2 hijos, mi padre, la Pichi. Tengo muchos amigos. Desde hace unos años a esta parte yo únicamente toco con mis amigos. No toco por dinero. Toco con la gente con la que quiero estar realmente. Con la gente que la paso bien únicamente. E incluso en los lugares que me gustan, donde hay un ambiente adecuado para lo que vamos a hacer. Tengo un trabajo que me encanta, es decir, cuando suena el timbre en mi casa y entra un alumno con una sonrisa así de oreja a oreja porque llegó a mi casa y bueno, íbamos a pasar un buen momento y casi te diría que no lo siento como un trabajo. Entonces, bueno, quisiera que el futuro siga como es el presente, ¿no? Conocer a Ricardo significó muchas cosas para mí, cosas que tienen que ver con la amistad, cosas que sin duda cambiaron mi vida y le dan a esta película mucho más significado cada día.